Bien, muchachos, gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con esta segunda parte de la sesión. Y pregunto, muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna observación en lo que acabamos de ver? No, profe. No. ¿Sí les aclaró un poquito esta No, revisión? profe. Sí. Sí. Bien, muchachos. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla para que veamos, le hicimos un último vistazo a eso que hicimos. Y después vamos a pasar al tema del día de hoy, que es la medición. Y vamos a revisar la información que ya les envié, que ustedes seguramente ya revisaron, que a lo mejor lo más probable es que ya tengan en su cuaderno. Y el día de hoy la vamos a complementar un poquito y vamos a hacer un ejercicio. Esperemos que nos dé tiempo todo eso en los 40 minutos que nos regala Zoom para esta sesión. Entonces, muchachos, voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a revisar este tema. Entonces, tengo lo que revisamos este tema aparte de la sesión. Este material, desde luego, se los voy a hacer llegar una vez que termine la sesión y para que lo tengan y lo puedan recuperar sin ningún problema. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a la otra presentación para ver el tema del día de hoy, que se refiere a la medición y la teoría de errores. Entonces, aquí tengo mi primera lámina en donde está representada un instrumento de medición que creo que casi todos conocemos, el de la izquierda, en la parte de arriba. ¿Alguien sabe cómo se llama ese instrumento de medición, muchachos? Flexómetro. Flexómetro. Sí. Metro. Efectivamente, se llama flexómetro. La unidad en que se mide es en metros, desde luego. Hay otras divisiones que son submúltiplos de esos metros, pero la denominación de este aparato de medición es efectivamente flexómetro, ¿no? Es un metro flexible, es como este que tengo aquí a la mano, ese que utilizan los carpinteros, los albañiles, y a veces los maestros de física también los utilizamos. Bien, y entonces, del lado derecho, ¿alguien identifica qué es esto? ¿Alguien ha visto este instrumento? También pueden decir, ¿no? Pero, compañeros, no hay problema. No, profe. No sé qué sea eso. Ustedes son de tele, ¿verdad? No son de tele, sí son de tele, no. Este es más relacionado con la gente de... Dibujo técnico, ¿no? Dibujo técnico también, pero no los compañeros Es como un escalímetro, ¿no? de control de calidad, ¿cómo se llama? Bueno, de la otra carrera. Ellos lo utilizan mucho y eso se llama un tornillo micrométrico. De metrología, ¿no? Este es un vernier, un calibrador. Un calibrador vernier sirve para medir, entre otras cosas, diámetros externos o diámetros internos o cavidades. Es muy preciso para medir esas pequeñas, hacer esas pequeñas medidas. Pero bueno, vamos a revisar un poquito teoría respecto de esto. Esta información ya se las envié, vamos a revisarla rápidamente para poder llegar al ejercicio, a la parte práctica. Aquí tiene un concepto básicamente de lo que es medir y de acuerdo con lo que hemos visto y lo que dice esta lámina, dice que medir es comparar una cantidad física con otra de la misma especie que se adopta como unidad o patrón de medida. Cuando yo comparo, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de medir las cosas. Actualmente tenemos sistemas perfectamente establecidos para medición y patrones perfectamente definidos para cada cosa, pero antes, en la antigüedad, a pesar de que había la necesidad de medir cantidades físicas, no había esos sistemas, entonces pues se tuvo que tomar algunas situaciones como referencia, como patrón. Por ejemplo, se podía medir pues
con la palma de las manos, ¿va? Se podía medir con palmas, se podía medir tal vez con dedos, con pulgares, se podía medir con brazos o con pies. De hecho, de ahí proviene la denominación de esa cantidad física de longitud fundamental que se llama pie en el sistema inglés, ¿no? Esa denominación de esa cantidad física pie, pues proviene de que en alguna ocasión algún rey inglés se le ocurrió que debían de medir las cosas con la longitud de su pie, y ese fue el patrón de medida que se adoptó. Entonces de ahí proviene, entre otras cosas, esa unidad que se llama pie, por la comparación con una cantidad, con un patrón de medida que en este caso lo más cercano pues, es las partes del cuerpo humano que podemos utilizar para medir las cosas, ¿no? Si yo no tengo a la mano un instrumento de medición, pues lo que puedo hacer es hacer uso de mis manos, de las partes de mi cuerpo, y compararlas como mi cuerpo, usarlo como patrón de medida y después hacer la conversión y poder saber cuánto mide algo que yo necesite medir, ¿vale? Entonces, medir es eso. Y también medir se refiere a que debemos asociar un número a una cantidad física. Es decir, si yo quiero medir la longitud de esta hoja que está representada en la pantalla, pues tengo que asignarle un número a esta longitud, y desde luego le tengo que asignar una unidad. Eso va a depender de con qué la mida, de con qué instrumento. Si yo la mido, por ejemplo, con mis manos, pues voy a medir que esta hoja que está representada en la lámina es una hoja realmente grande. Aquí la vemos como una lámina, pero es una hoja de rotafolio. Entonces, que a lo mejor tiene, si yo la mido con mis manos, a lo mejor tiene 4 cuartas o 5 cuartas. Y entonces, cuando yo le digo que tiene 4 cuartas o 5 cuartas, estoy asociando un número. El número es 4 o 5, y la cantidad son esas, la unidad que estoy tomando en este caso son 5 cuartas. Si yo lo midiera con mis dedos pulgares, pues tendría que poner mi dedo pulgar n veces sobre esa hoja para poder saber cuántos pulgares tiene esa hoja, y entonces tendría yo asociado un número, una cantidad de pulgares que caben en esa hoja. De esa manera, entonces, medir significa asociar ese número a la cantidad física y desde luego asignarle unas unidades. Y dentro de las mediciones que hacemos podemos distinguir dos tipos de mediciones: mediciones directas y mediciones exactas. En las mediciones directas se compara directamente con una cantidad física con el patrón. Por ejemplo, si yo necesito medir mi pizarrón que tengo allá abajo, allá atrás, perdón, yo podría, este flexómetro que tengo está graduado a partir de un patrón, pues yo puedo medir directamente esta cantidad física a través de este instrumento que se llama el flexómetro, y puedo determinar cuál es su medida. Entonces estoy midiendo directamente. Por otra parte, hay mediciones que se llaman exactas, y estas mediciones pues se realizan solamente contabilizando o cuantificando el número de elementos que tengo en un conjunto. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo puedo aquí contar cuántos alumnos tengo. Si reviso mis pantallas, puedo contar cuántos alumnos tengo, pero también puedo contar, y eso lo puedo contar de manera exacta. Puedo contar, por ejemplo, aquí cuántos plumones tengo en mis manos. Lo puedo contar de manera exacta. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Esta es una medición exacta. No puedo decir que tengo 3.5 plumones o 2.5, porque solamente puedo contar exactamente cuántos elementos tengo. Entonces esa es una medición exacta. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Estamos revisando conceptos nada más. ¿Todo bien? No, profe. No, profe, todo bien. No. Profe. Bien, vale, voy a la que sigue entonces. Mi siguiente lámina me habla de que siempre que mido, desde luego cuando yo mido directamente, existen errores en las medidas. ¿Qué significa que haya un error en la medida? Pues significa que hay una diferencia entre el valor que yo obtengo y el valor que verdaderamente tiene el cuerpo o objeto que mido. Entonces, esa diferencia entre el valor obtenido y el valor verdadero es lo que llamamos un error en la medida.
Y es importante saber que estos errores en las medidas, como me dice esta lámina, existen siempre que bien mido, siempre, por muy bueno que sea mi instrumento, por muy bien que controle todas las condiciones, siempre existe un error. Entonces, no hay manera de eliminar ese error. Siempre existe una diferencia entre el valor obtenido y el valor verdadero. Entonces, sé que siempre existe. Lo único que necesito es entender de dónde proviene, o sea, cuál es su naturaleza. Y además, de qué tamaño es ese error, es decir, cuál es su magnitud. Aunque yo no puedo evitar el error al medir, es importante que yo pueda definir de dónde proviene, cuál es su naturaleza y cuál es su magnitud. Y si yo conozco esas dos cosas, voy a obtener buenos resultados a pesar de que tenga error en la medición. Pero además estos errores dependen básicamente de dos cosas: del aparato que utilice para medir y de qué tan hábil sea el usuario, o sea, yo como usuario de ese aparato para medir. Entonces, sí es importante también con qué mida y además quién lo haga, porque dependiendo de eso, pues vamos a tener un mayor o menor error al realizar una medición, al medir algo. ¿Vale? Voy a la siguiente lámina, muchachos. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, interrúmpanme y aclaramos, por favor. Siguiente, muchachos. Aquí es una clasificación de los errores. Cómo están clasificados los errores y a qué se refiere cada tipo de error. Entonces, van a encontrar también muchas clasificaciones diferentes. Esto es algo que está condensado y de alguna manera es lo mínimo que debemos saber al respecto para poder entender este tema, ¿no? Entonces, básicamente existen dos tipos de errores: los errores sistemáticos y los errores casuales o fortuitos. Me voy a centrar primero en los sistemáticos. Y me dice que estos errores sistemáticos se manifiestan por igual en todas las medidas. Un ejemplo de estos errores sistemáticos puede ser una graduación borrosa de la regla. Si ustedes utilizan para medir una regla que está borrosa, seguramente todas las medidas que yo haga con esa regla pues van a tener una cierta incertidumbre, voy a tener un cierto error al medir. Otra de las causas es precisamente desajuste del instrumento. No sé si les ha pasado, por ejemplo, antes pasaba mucho cuando iban nos mandaban de su mamá por algo a la recaudería a comprar algo de verdura en la recaudería, y el instrumento del recaudero, que era la báscula, podía estar desajustado y entonces le estaba vendiendo kilos de menos de 1 kilo, ¿no? Y entonces cuando esa báscula está desajustada, pues siempre va a estar afectando la medición. En este caso siempre va a estar pesando diferente. Antes todavía, más antiguamente, cuando yo era apenas un jovencito, no, más pequeño todavía, había muchos vendedores que hacían trampa y desajustaban a propósito sus instrumentos, sus básculas, para poderte vender una cantidad menor a la que realmente pagabas. Entonces, bueno, a lo mejor eso sigue ocurriendo, nada más que a lo mejor ya no nos damos cuenta tan fácilmente. Pero bueno, ese es un error. Cuando un elemento está desajustado, pues es un error, ¿no? Causa un error que se llama sistemático. Y el otro tipo de errores que vamos a encontrar son errores casuales o fortuitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se presentan de manera eventual. Y estos errores se pueden cometer en un sentido o en otro, es decir, podemos medir de más o podemos medir de menos. Eso es un error casual o fortuito. En un error sistemático siempre se mide mal en la misma dirección, pero en un error casual o fortuito se puede medir mal en las dos direcciones, o sea, se puede medir de más o de menos. Y estos errores casuales o fortuitos están básicamente causados por estas tres circunstancias. Pueden ser personales, pueden ser instrumentales o pueden ser por condiciones de la naturaleza. Personales, bueno, pues puede ser que el que lee un instrumento confunda valores o graduaciones. Puede ser que no lo lea bien, no lo lea adecuadamente. Es un error de paralaje. Cuando yo no me coloco frente al instrumento y lo veo de frente, entonces estoy cometiendo un error de paralaje al no observar la escala adecuadamente. O cuando no se es hábil a
para medir, también se cometen errores personales que son forman parte de los fortuitos o casuales. Errores instrumentales, o sea, problemas con la impresión del instrumento y con el desajuste del instrumento. Y finalmente, puedo tener errores circunstanciales, es decir, la naturaleza también afecta a las mediciones, si hace frío, si hace calor, si llovió, si está haciendo, si hay mucha humedad, todo eso afecta a las mediciones porque eventualmente las condiciones climáticas, la temperatura, las condiciones de humedad afectan a los cuerpos y entonces la medición se va a ver afectada también. ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien. ¿Todo bien? Vale. Vamos a ver entonces a continuación, esta ya es la parte interesante, porque tenemos que identificar que cuando se cometen errores al medir, nosotros debemos de ver, debemos de cuantificar esos errores, debemos de poder decir de qué tamaño son. Para eso nos sirve esto que vamos a ver a continuación. Pero en principio de cuentas tenemos que identificar que los errores al medir pueden ser de tres tipos. Los errores absolutos, pueden ser relativos, pueden ser porcentuales. Bueno, de esa manera se clasifica. Voy a ver cómo los obtengo, cómo obtengo el error absoluto, por ejemplo, que es el primero que obtengo. Me dice que es restando el valor de la medida a la media aritmética de todas las medidas. ¿Alguien se acuerda, muchachos, qué es la media aritmética? ¿Alguien tiene una idea? No. También pueden decir no. No, Es profe. bueno, según yo, es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos que son, ¿no? O algo así me acuerdo. Muy bien, sí, perfecto, Fátima, está bien. Es efectivamente eso. De hecho, lo usamos, no lo conocemos muy, no lo utilizamos mucho con ese nombre, lo usamos más coloquialmente como el promedio, muchachos. Ustedes todo el tiempo están haciendo medias aritméticas, porque están pensando, saqué 5 en el primero, 4 en el segundo, necesito 9 para promediar 6. ¿A poco no? ¿No lo hacen así? Siempre están haciendo promedios para ver si van a pasar bien la materia o con qué calificación van a pasar. Entonces, eso es el promedio. Como nos decía Fátima, es sumar las cantidades y dividir entre la cantidad de cantidades que tengamos, ¿no? Si tengo 3 parciales, saqué 6 en el primero, 7 en el segundo y 8 en el tercero, pues tengo que sumar esas 3 cantidades, dividir entre 3 y con eso saco mi promedio. Eso es la media aritmética. Entonces, es un valor que realmente sabemos usar y conocemos. Y entonces me dice aquí que el error absoluto, esto es importante que lo vayamos tomando nota, el error absoluto de una medición, lo voy a simbolizar de esta manera, el error absoluto, lo voy a obtener restando el valor de la medida, con X voy a representar la medida de lo que estoy midiendo, y, perdón, el valor de la medida a la media aritmética. Con X con una rayita arriba, este es lo que es la media aritmética o el promedio, y entonces le voy a restar la medida que hago y de esa manera voy a obtener el error absoluto de una cantidad. Ahorita vamos a dejarlo así, nada más es para poner en claro las medidas. Ahorita vamos a ver su aplicación. Bien, y después, ¿puedo calcular un error relativo? Si este error relativo lo obtengo viendo este error absoluto entre la media aritmética, ¿sí? El valor absoluto del error absoluto. Aquí tengo esta expresión, ahorita la voy a escribir allá. Esta es la forma de poder determinar el error relativo. Entonces, para determinar el error relativo de una medición, lo que tengo que hacer es dividir el error absoluto, que es el que calculé arriba. Bien, estas barritas, ¿alguien sabe qué significa estas barritas al lado de esto? Absoluto, ¿no? Entre la media.
¿Alguien sabe el significado de estas barritas? No, profe. No. Absoluto. Bien. Esas barritas significan que es un valor absoluto. Estas barritas lo que hacen es que si aquí tuviera ya una cantidad negativa, esto se convierte a positivo. O sea, se elimina el signo. Toda la cantidad entre estas barras se lee como valor absoluto y se opera quitando el signo de lo que esté dentro de estas barritas. Entonces, si aquí tuviera una cantidad negativa, al ponerle yo estas barritas, esto se convierte automáticamente en positivo. Entonces, el error relativo se define así: el valor absoluto del error absoluto entre la media aritmética, esta que ya tenemos aquí. Bien. Y la característica de esto, bueno, en este caso, la característica de este error relativo es que no tiene unidades, es una cantidad adimensional, como mencionábamos hace un ratito, no tiene unidades. Esto es importante, muchachos, es parte de las preguntas de teoría. ¿Cuáles son las unidades del error relativo? Ninguna, no tiene unidades. Es adimensional. Lo voy a abreviar porque me cuesta mucho trabajo escribir en este. Ok. Y luego, finalmente, puedo calcular un tercer error que se llama el error porcentual. El error porcentual es simplemente, voy a representarlo así como EP, error porcentual, y es igual a este error relativo que calculé antes. Y lo voy a multiplicar por 100. Y con eso ya me queda una cantidad que voy a expresar en porcentaje. Aquí nada más estoy poniendo en claro estas mismas expresiones que ya tengo aquí en la lámina, las estoy repitiendo. Vamos a pasar, nos quedan 15 minutos, vamos a pasar a la parte práctica. Esperemos que me dé tiempo a terminar este ejercicio, y si no, lo continuamos en la siguiente sesión. Bien, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda? Déjenme escribir de una vez la media. Nos decía la compañera que es la suma de los valores. En este caso, si yo hago n medidas, si sumo una cantidad y luego sumo otra medida de esa cantidad y luego sumo otra medida de esa cantidad, entonces, y divido entre este número de cantidades, voy a obtener lo que es la media. Y esto, matemáticamente, se expresa de esta manera. Entonces, yo tengo que sumar, esta es una sigma, sumar todas las cantidades x, desde la cantidad 1 hasta la cantidad n, y dividirla entre el número de cantidades. Esa es la expresión de la media aritmética. O sea, yo tengo que sumar n cantidades y dividir entre ese número de cantidades, y de esa manera obtengo la media aritmética o el promedio para poder trabajar aquí. Bien, muchachos, hasta aquí pregunto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? La línea o el trazo que está encima de la X, ¿qué significaba? La línea significa que es el promedio, o sea que es la media aritmética. Así lo vamos a leer. Ok, la media aritmética o el promedio. Vamos, si no hay más dudas, muchachos, vamos a pasar al ejemplo, a ver si ahí clarificamos un poquito. Bien, aquí tengo mi tabla donde voy a calcular los errores que ya vi en el caso anterior. Voy a ver que este es un lápiz que voy a medir. Voy a hacer 4 mediciones, 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, de alguna manera voy a colocar un instrumento de medición que pudiera ser una regla, un flexómetro, que me dé la longitud de este lápiz, que me diga cuánto mide. Como veíamos, el que mida a alguien con un instrumento diferente, pues eso va a hacer que tal vez obtenga un valor diferente. Entonces, voy a suponer aquí que 4 personas diferentes van a medir. Por ejemplo, Hugo va a medir. También Paco va a medir. Y también Luis va a medir. ¿Saben quién es Hugo, Paco y Luis, muchachos?
¿Tienen una idea? ¿No los han visto? No. Ven, ustedes creo que son más recientes, muchachos, pero en mis tiempos, Hugo, Paco y Luis eran los Los sobrinos del Pato tachecitos del Donald. margen. Ah, Los sobrinos del Pato Donald, ¿no? Los sobrinos traviesos del Pato Donald. Bueno, entonces, googleenlo por ahí o váyanse a YouTube y vean quién es Hugo, Paco y Luis. Y por último va a venir también Campanita. ¿Alguien sabe quién es Campanita? No, creo que es. Campanita es la Es la que compañera salió de de Peter Shrek, Pan. ¿no? De Peter Pan, ¿no? Tinkerbell se le conoce más recientemente. Bueno, pero entonces, cuando Hugo midió este lápiz, no sé, un lápiz puede medir, no sé, midió tal vez 15.2 centímetros. 15.2 centímetros. Luego le tocó el turno a Paco y Paco midió 14.9 centímetros. Entonces, le tocó el turno a Luis, le dieron una regla y Luis midió 15 centímetros. Y a Campanita le costó más trabajo porque Campanita, como es muy pequeña, para colocar la regla, para colocar el lápiz, híjole, pues ya le costó más trabajo medir o se para acá de este lado a ver que esté bien. Campanita tiene sus alitas, ¿verdad? Y acá tiene que ver la medición. Y luego tiene que venirse acá para ver la otra medición. Desde luego con sus alitas volando. Entonces le va a costar más trabajo hacer esta medición, entonces ella va a medir, no sé, 14.5. Es mucho, 14.7. Resulta que 4 personas midieron este lápiz de manera independiente y cada uno obtuvo un resultado diferente. Entonces, el objetivo de este tema es que determinemos qué tan bien midió cada uno de ellos, qué tanto error cometió. En este caso estamos suponiendo que todos midieron con el mismo instrumento, que fue esa regla, pero aún que lo hiciéramos con diferentes instrumentos, pues vamos a tener un cierto error. Y nuestro interés es ahora determinar cuánto error se cometió, cuál fue el error absoluto, el relativo y el porcentual de cada caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer, muchachos, si se acuerdan, me quedan 10 minutos, espero que me dé tiempo a terminar este ejercicio. Para determinar el error absoluto, ¿qué tengo que hacer? Pues, si me acuerdo, dice que el error absoluto es la media menos la medida. Entonces, es el promedio de las mediciones menos la medida. En este caso, la medida es esta columna en donde yo puse lo que midió cada quien. Y la media, muchachos, ¿cómo la calculo? Díganme una idea. ¿Cómo calculo esta media? Sumando todas las cantidades y dividiéndolas entre 4 en este caso, que son las personas. Así es, muy bien, Jesús, gracias. Tengo que sumar todas mis mediciones, todas mis X, y dividir entre la cantidad de medidas que tengo. En este caso nada más son 4. Voy a sumar entonces mis cantidades, que son 15.2. Voy a poner las cantidades por obvio del tiempo, que debían llevar sus unidades, 14.9. Y si me ayudan, muchachos, con sus calculadoras para abreviar esto, más 15, que fue lo que midió Luis, más 14.7, que fue lo que midió Campanita. Entonces, si divido todo esto entre 4, saco el promedio o la media aritmética de estas cantidades. ¿Alguien me dice cuánto es la suma de arriba? 59.8. 59.8. 8. Muy bien, gracias. 59.8 entre 4, ¿cuánto me da? 14.95. 14.95. Gracias, Braulio. 14.95 centímetros. Entonces ya obtuve la media.
Esta media que obtuve de esta manera es lo que consideramos realmente la medida real. Nadie la tomó, pero todos los que, en base a todas las medidas que se tomaron, podemos determinar que este es el valor que más se acerca a la medida real, o podemos considerar que esta es la medida real, pero también la vamos a determinar aquí como la media aritmética. La media aritmética es esta cantidad que acabo de encontrar, que son 14.95 centímetros, y vamos a utilizarla para calcular los errores. Entonces, muchachos, si quiero calcular el error absoluto para Hugo en la primera medición, pues lo que tengo que hacer es restar el valor de la media que acabo de calcular, 14.95, que es el valor de la media, menos la medida. ¿Cuál medida? La medida que hizo Hugo, que en este caso son 15.2. ¿Alguien me dice cuánto es 14.95 menos 15.2? Menos 0.22. 25, ¿no? Menos 0.25, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. 0.25, muy bien. Entonces esta es la cantidad, es el error absoluto que cometió Hugo. Voy a hacer lo mismo para Paco. Ya no voy a repetir esto para no tardarme. Entonces, el error que comete Paco es igual a la media aritmética, que es 14.95, menos la medida que hizo Paco. En este caso, Paco midió 12.9. Y entonces, ¿cuál fue su error, muchachos? ¿Cuál es la diferencia? El resultado de esa diferencia. 0.05. 0.05, muy bien, gracias. 0.05 es el error absoluto que cometió Paco. Voy a hacer lo mismo para Luis. Perdón si desactivo de pronto el audio para que no se meta el ruido. En cuanto vayan a intervenir, por favor, actívenlo. Luis midió 15 centímetros, entonces si quiero calcular su error absoluto, tengo que restar la media aritmética, que es este valor, 14.95, menos los 15 centímetros que midió Luis. Y entonces, ¿cuánto me da eso? Igual Menos 0.05. Menos 0. Ah, no, menos. Negativo, ¿no? Es la Sí. misma cantidad, pero negativa. Menos 0.05. Y entonces ese fue el error absoluto que cometió Luis al medir. Y entonces Campanita midió 14.7, entonces su error absoluto es de 14.95, que es el promedio, menos los 14.7 que midió Campanita, y entonces solamente es 0.25. 0.25. Bien, 0.25 es lo que midió. Entonces aquí, muchachos, si se dan cuenta, yo tengo aquí arriba y acá abajo la misma cantidad, pero una es negativa y uno es positiva. Uno midió de menos, otro midió de más. Aquí tengo las mismas cantidades, una positiva y una negativa, uno midió de menos y uno midió de más. Y entonces, pero si observan aquí, la característica de este error absoluto es que puede ser positivo o puede ser negativo este error absoluto. Y además, lo que estoy haciendo es restar cantidades de la misma magnitud, en este caso son centímetros, entonces este error absoluto también tiene unidades que son las mismas en las que estoy midiendo. Sus unidades en este caso son centímetros, podrían ser metros o kilómetros o pulgadas, lo que sea, cualquier unidad. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda cómo determino este error absoluto? No. Bien, gracias. Error relativo, entonces, el error relativo habíamos visto que era dividir el valor absoluto del error absoluto, entre la media. ¿Qué es esto? Pues tengo que dividir este valor que tengo aquí, que es menos 0.25, pero es el valor absoluto. Este valor absoluto va a hacer que este signo desaparezca, entre la media, que son 14.95. ¿Alguien me dice cuánto es 0.25 entre 14.95?
0.016. 0.016. Gracias. Y entonces 0.016, ese es el error absoluto, el error relativo que cometió Hugo cuando midió. Voy a hacer la misma operación. No, creo que, bueno, sí, voy a hacer la misma operación nada más para Paco. Y entonces voy a dividir el error absoluto de Paco, que fue este, 0.05. Entre el promedio, que son 14.95, o la media, que es lo mismo, y obtengo con esto el error absoluto, el error relativo de la medición que hizo Paco. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 0.05 entre 14.95. 0.003. 0.003. Bien, estamos a un minuto de terminar la sesión, muchachos. Yo, para calcular el error porcentual, entonces voy a multiplicar esta cantidad, que es error absoluto 0.016 por 100. ¿Cuánto me da eso? Mira, si tú haces muchas tareas, la tablet va a tener una batería. 1.6. 1.6. 1.6, ok, 1.6, y le dice, cuando yo multiplico por 100, por 6, esto lo voy a expresar como porcentaje, entonces tengo aquí un error de 1.6%. Ya determiné los 4 errores, muchachos, para este primer caso de Hugo. Aquí está pendiente para Paco determinar el porcentual, y para Luis y Campanita determinar tanto el relativo como el porcentual. Muchachos, se los dejo de tarea. Traten de terminarlo y en la próxima sesión lo retomamos de cualquier manera. Hacemos otro ejercicio. Pregunto ahorita, vamos a aprovechar el minuto que nos queda. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto que vimos hasta el momento? No, profesor. No, profe. No, profe. Claro, No, profe. Dijo que la Sí. clase la sube, ¿no, profe? ¿Cuál era el nombre Sí. del tema, profe? Terminando esta clase, bueno, en el día de hoy por la tarde tal vez les pueda subir esta clase nuevamente para que la tengan disponible y la puedan consultar. Es que mi computadora empezó como a fallar y la tuve que apagar, pero no vi la mayor parte de la clase. Sin problema lo subimos, no hay problema. No puedo en este momento, pero por la tarde lo realizo. Muchachos, se va a acabar la sesión, les agradezco mucho su asistencia. No se olviden de registrar su asistencia en el formulario. Que tengan un excelente día, nos vemos en la próxima sesión. Vale, profe, buen día.